¿Y si te dijera que la historia de Adán y Eva, ese pilar de granito sobre el que descansa toda tu fe, es una verdad a medias? ¿Y si el jardín del Edén, ese paraíso perdido que te enseñaron a anhelar, no fue el único origen de la humanidad, sino una pieza aislada, un experimento divino en un mundo que ya estaba poblado y lleno de vida? Respira hondo, porque estás a punto de cruzar un umbral. Estás a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados de la creación, una verdad prohibida que los poderes eclesiásticos han silenciado durante milenios para controlar el relato de tu propio origen, de tu propia alma. Lo que vas a escuchar hoy no es una simple teoría, es el eco de voces antiguas que se negaron a ser olvidadas. Esta revelación no ha llegado a ti por casualidad. Tu espíritu la ha buscado a través del tiempo y ahora, finalmente, está listo para escuchar. Cierra los ojos por un instante y recuerda la historia que te contaron desde niño, una historia simple y poderosa. Dios crea a Adán del polvo y de su costilla a Eva. Son los primeros, los únicos, los progenitores de toda la raza humana. De su caída en el Edén, de esa mordida a un fruto prohibido, nace el pecado original. Una mancha oscura heredada por cada uno de nosotros, una deuda espiritual que nos dicen solo una institución puede perdonar. Esta narrativa, consolidada a lo largo de los siglos por concilios y dogmas, es la piedra angular de una teología que te enseña que naces roto, incompleto. Sin embargo, si lees las Escrituras con los ojos del alma y no con los del miedo, verás las grietas. El propio libro del Génesis susurra un misterio mucho más profundo, pistas inexplicables que rompen la jaula de esa historia perfecta. ¿Por qué nadie se atreve a señalar estas contradicciones? ¿Qué verdad tan peligrosa se esconde detrás de ellas? Este no es un viaje académico, es un descenso a las catacumbas de la fe, a los pasajes que fueron arrancados de la Biblia, a los manuscritos que ardieron en las piras de la ortodoxia. Nos han hecho creer que la verdad es un monumento de piedra, inmutable y eterno, pero la verdad es un río, y sus aguas fueron desviadas para alimentar un imperio construido sobre la culpa. El secreto oculto que estás a punto de conocer no solo desafiará lo que te enseñaron en catequesis, sino que podría liberar tu espíritu de una forma que nunca imaginaste, porque esta revelación tiene el poder de transformar tu identidad espiritual, de recordarte que quizás tu linaje no comienza con una caída, sino con una luz mucho más antigua, una luz que deliberadamente intentaron apagar. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando a ser despertada? Prepárate, porque las preguntas que plantearemos hoy harán temblar los cimientos de lo que creías saber. Juntos vamos a examinar las pistas que siempre estuvieron ahí, ocultas a plena vista, en el texto sagrado. Vamos a desenterrar el conocimiento que fue considerado herejía, no porque fuera falso, sino porque era demasiado liberador. Este es un camino para los valientes, para los que sienten que hay algo más allá del velo del dogma. Si buscas respuestas en lugar de mandatos, si tu alma anhela una conexión directa con lo divino, sin intermediarios que te digan que eres un pecador por naturaleza, entonces has llegado al lugar correcto. Si estás listo para reclamar una herencia espiritual que te fue negada, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje a los albores del tiempo. Te han contado una historia 1000 veces, una y otra vez, hasta grabarla a fuego en el tejido de tu alma. Te dijeron que el Génesis es el principio de todo, el acto inaugural de la existencia humana. Te enseñaron a imaginar a un Adán solitario, moldeado del barro virgen de la tierra, y a una Eva nacida de su propia carne, ambos deambulando en la inocencia de un jardín perfecto.
Esta narrativa, simple y poderosa, se convirtió en el pilar de granito sobre el que se edificó toda una teología de la culpa. El pecado original, esa mancha indeleble transmitida de generación en generación, se convirtió en la justificación de tu naturaleza caída, en la razón por la que necesitas ser salvado, redimido, perdonado por una institución que se erigió a sí misma como la única guardiana de las llaves del cielo. Durante siglos, concilios como el de Nicea y el de Trento no solo reafirmaron este relato, sino que persiguieron y silenciaron cualquier voz que se atreviera a cuestionarlo, solidificando una versión de la historia que servía a un propósito muy concreto: mantenerte de rodillas, convencido de que tu linaje comienza con un error. Pero ¿qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta? Ahora abre las páginas de ese mismo libro sagrado, pero esta vez hazlo con los ojos del Espíritu, no con los del dogma. Lee conmigo el capítulo 4 del Génesis, justo después de la primera tragedia humana. Caín, marcado por el asesinato de su hermano Abel, es desterrado por Dios, y en su desesperación clama: seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Detente aquí, respira hondo y hazte la pregunta que la Iglesia ha evitado durante 2000 años. ¿Quién es ese cualquiera? Si sus padres, Adán y Eva, eran los únicos otros seres humanos y su único hermano estaba muerto, ¿a quién temía Caín? ¿A fantasmas? ¿A bestias salvajes? El texto es claro: temía a otros hombres, y el misterio no termina ahí. El versículo continúa diciendo que Caín se fue a la tierra de Nod y, escucha bien, edificó una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Para quién construyó una ciudad entera si, según la doctrina oficial, la población total de la tierra era de 3 personas? ¿Por qué nadie habla de esto? Estas no son pequeñas inconsistencias, son grietas gigantescas en los cimientos de la historia que te contaron, portales a una verdad mucho más vasta y peligrosa. Esto es lo que quisieron que creyeras, que el mundo estaba vacío, pero lo que borraron, lo que tradujeron con astucia y lo que decidieron llamar herejía, cuenta una historia radicalmente diferente. Fueron escribas de rodillas temblorosas, alterando manuscritos en la penumbra de monasterios por orden de emperadores que necesitaban una fe unificada para controlar un imperio. Fueron obispos en concilios secretos, votando para decidir qué era palabra de Dios y qué era veneno para el alma, descartando evangelios y textos antiguos que hablaban de una creación mucho más compleja, de humanidades diversas y de linajes que no nacieron en el Edén. No fue un acto de guía espiritual, fue un acto de censura cósmica. Arrancaron las páginas que no encajaban en su narrativa de poder, creando un canon bíblico a medida, una jaula dorada para tu espíritu. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar la existencia de otros pueblos? ¿Qué verdad tan amenazante se escondía en su existencia que justificara semejante conspiración a lo largo de los siglos? La respuesta es tan simple como aterradora: el poder. El secreto oculto que lo cambia todo es que la autoridad de la Iglesia se construyó enteramente sobre la doctrina del pecado original. Si Adán y Eva son los únicos progenitores de la humanidad, entonces cada ser humano que nace hereda su caída, su mancha, su deuda espiritual. Y si todos nacemos en deuda, todos necesitamos un intermediario para saldarla. Esa es la función que la Iglesia se otorgó a sí misma, la única administradora del perdón divino. Pero, ¿qué ocurre si Adán y Eva no fueron los únicos? ¿Qué pasa si existían otros pueblos, otras tribus, otras humanidades fuera del jardín, que no participaron en esa historia de la manzana y la serpiente? Si esos linajes existen, entonces no estarían afectados por el pecado original. Y si el pecado original no es universal, toda la estructura de poder de la Iglesia se desmorona como un castillo de arena. Esto es lo que la Iglesia jamás reveló.
que tu supuesta naturaleza pecaminosa no es una verdad espiritual, sino una herramienta de control político. Te hicieron creer que eras un heredero de la culpa para convertirte en un dependiente de su perdón. Las pruebas de esta verdad prohibida no solo están en las grietas del Génesis, sino en las bibliotecas de conocimiento que fueron condenadas al fuego y al olvido. Textos apócrifos como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, junto a antiguas tradiciones cabalísticas, hablan de creaciones anteriores, de experimentos divinos y de múltiples formas de vida humana coexistiendo en la tierra. Incluso el idioma original de las Escrituras susurra este secreto. La palabra hebrea ha-adam, que nos tradujeron simplemente como Adán, puede significar el hombre, sí, pero también se usa para describir un arquetipo, la humanidad en un sentido más amplio, un linaje específico, entre otros. Estas curiosidades religiosas no son meras anécdotas para eruditos. Son las migajas de pan que nos dejaron las almas valientes que se negaron a que la verdad completa muriera. Son el eco de una revelación espiritual que nos recuerda que el plan de Dios era infinitamente más grande, más diverso y más misterioso de lo que nos han permitido imaginar. ¿Qué más nos ocultaron en esos textos que decidieron llamar apócrifos? Hemos llegado a un punto sin retorno. La historia oficial, esa que te enseñaron como una verdad inmutable, se tambalea. Las preguntas que el dogma no puede responder resuenan ahora en tu interior con la fuerza de un trueno. La existencia de otros pueblos fuera del Edén no solo resuelve el enigma de la esposa de Caín y la ciudad de Nod, sino que abre la puerta a un misterio aún más profundo, uno que podría cambiar para siempre tu percepción de lo divino y lo humano. Porque si crees que esta revelación es el final del camino, te equivocas. Es solo el primer velo que rasgamos. La existencia de una humanidad preadámica no es la respuesta final. Es la pregunta que lo inicia todo. Una pregunta que nos lleva directamente a otro pasaje escalofriante del Génesis. Uno que habla de unos seres llamados los hijos de Dios, que vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres. Si estos otros pueblos existían, ¿quiénes eran exactamente? ¿Eran simplemente humanos como Adán? ¿O eran algo más, algo diferente? Algo que la historia ha intentado con todas sus fuerzas que olvides. No busques estas pruebas en las bibliotecas que te abren sus puertas con una sonrisa. No las encontrarás en los sermones dominicales, ni en los catecismos diseñados para adormecer tu espíritu. La evidencia de esta verdad prohibida yace en los fragmentos que sobrevivieron al fuego, en los manuscritos que fueron enterrados en el desierto y en los susurros de los idiomas antiguos que los traductores de la fe decidieron simplificar, ocultando un universo de significado en una sola palabra. Durante siglos te dijeron que la fe no necesita pruebas, solo obediencia. Pero eso solo lo dice quien teme a lo que las pruebas puedan revelar. Hoy no te pido obediencia, te pido valentía. La valentía para mirar de frente los documentos que fueron deliberadamente escondidos, para escuchar las voces que fueron silenciadas y para reclamar un conocimiento que te pertenece por derecho de conciencia. Este es el momento de desenterrar el secreto oculto que yace bajo los cimientos de la historia oficial. Comencemos por el principio, por la propia palabra que dio nombre al primer hombre. Te enseñaron que se llamaba Adán, pero en el hebreo antiguo, el idioma en que se escribieron los rollos originales, el término utilizado es Ha-Adam. Los traductores, al servicio de una agenda teológica muy específica, lo convirtieron en un simple nombre propio. Pero Ha-Adam significa mucho más. Significa el hombre, sí, pero también significa la humanidad, el arquetipo, una especie o un linaje. ¿Entiendes la magnitud de esta manipulación? Al convertir un concepto colectivo en un individuo,
borraron la posibilidad de que existieran otras humanidades. Esta no es una simple curiosidad religiosa, es la primera pieza de la conspiración. Adán no era el primer ser humano, sino el primer representante de un linaje específico, el linaje adámico, con quien Dios estableció un pacto único y directo dentro de los confines de un jardín sagrado. El resto del mundo, fuera de ese jardín, ya estaba habitado. ¿Por qué te ocultaron esto? Porque admitir que tu linaje podría no empezar con Adán es admitir que tu alma podría no estar manchada por su caída. Ahora, viajemos a las cuevas de Qumran, donde el silencio del desierto custodió durante 2 milenios los tesoros que la ortodoxia había condenado. Allí, en tinajas de barro, se encontraron los rollos del Mar Muerto, una biblioteca de conocimiento que escapó a la censura. Entre ellos, textos como el Libro de los Jubileos, un fragmento silenciado durante siglos, que narra la creación con un detalle alarmante y diferente. Habla de eras, de ciclos y de una historia de la Tierra mucho más antigua y compleja de lo que el Génesis canónico nos permite ver. Estos manuscritos no son fantasías gnósticas, son los testimonios de una fe más primigenia, una fe que entendía que la creación no fue un evento único y aislado, sino un proceso grandioso y diverso. Estos textos describen un mundo lleno de vida, de pueblos y de actividad mucho antes de que Caín fuera desterrado. Esto es lo que la Iglesia jamás reveló, que existía una versión de la historia que no necesitaba un único origen para explicar la grandeza de Dios, pero sí lo necesitaba la Iglesia para justificar su propio poder. Y luego está el texto prohibido que casi desapareció por completo, el libro que lleva el nombre de un hombre que, según las Escrituras, caminó con Dios y no conoció la muerte, el libro de Enoc. Descartado del canon bíblico por ser demasiado revelador, demasiado explícito, su contenido es una bomba para la teología tradicional. Enoc no solo habla de ángeles y demonios con un detalle que aterra, sino que describe la tierra en sus albores como un lugar poblado, diverso y ya inmerso en un drama cósmico. Sus páginas susurran la existencia de múltiples tribus humanas, de linajes que no descendían de Adán, y de una interacción entre el cielo y la tierra que fue deliberadamente borrada de la narrativa oficial. ¿Por qué se prohibió este libro? Porque contaba demasiado. Revelaba que la historia humana era mucho más que un drama familiar en un jardín. Era el escenario de una guerra espiritual en la que participaban múltiples actores, tanto humanos como celestiales, un misterio prohibido que convertía el relato de la manzana y la serpiente en un simple capítulo de una saga mucho mayor. La decisión de ocultar esta verdad no fue un error, fue un proyecto. Fue una estrategia teológica y política cimentada por figuras como San Agustín en el siglo IV. Él, más que nadie, es el arquitecto de la doctrina del pecado original. Para que su sistema funcionara, para que toda la humanidad estuviera infectada por la misma mancha y necesitara de la misma cura administrada por una única iglesia, era absolutamente esencial que todos, sin excepción, descendieran de un único ancestro caído. Fue una necesidad doctrinal, y para consolidarla, los concilios eclesiásticos, desde Nicea hasta Trento, actuaron como censores cósmicos. Votaron para decidir qué era palabra de Dios y qué era herejía. Quemaron evangelios, prohibieron textos y persiguieron a quienes enseñaban una verdad más amplia. No estaban protegiendo la fe, estaban construyendo una jaula cuya llave solo ellos poseerían, una jaula forjada con la idea de que tu alma nace prisionera de una culpa heredada. Pero la prueba definitiva, la que ni siquiera ellos pudieron borrar por completo, permanece incrustada en el propio texto sagrado, como un diamante en una mina de carbón, esperando a los ojos que se atrevan a ver.
Regresemos una vez más al libro del Génesis, al capítulo 6, versículos 1 y 2. Lee despacio y deja que cada palabra resuene en tu espíritu. Aconteció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detente y reflexiona. El texto distingue claramente entre dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si todos los habitantes de la tierra fueran descendientes de Adán, ¿por qué hacer esta distinción? ¿Quiénes son estos dos pueblos? Esta no es una metáfora poética, es el eco de una revelación espiritual, el vestigio de una verdad que sobrevivió a la censura, una verdad que nos grita que en la tierra coexistían diferentes linajes, unos más terrenales, otros de un origen distinto, más cercano a lo divino. La existencia de una humanidad preadámica es la única explicación lógica a este pasaje. Hemos desenterrado pruebas lingüísticas, manuscritos perdidos y conspiraciones teológicas, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que conecta este secreto oculto con un misterio aún mayor y más oscuro. Y ahora, detente un momento, siente el peso de esta revelación, no como un dato histórico, sino como una vibración en lo más profundo de tu ser. Durante toda tu vida has caminado con una carga que no te correspondía, una sombra de culpa heredada que te susurraba que naciste roto, imperfecto, en deuda con un Dios al que solo podías acceder a través de intermediarios. Te enseñaron a rezar pidiendo perdón por una caída que no provocaste, a sentirte indigno de la luz divina por una mancha que nunca fue tuya. ¿Cuántas veces has sentido esa grieta en el alma, esa sensación de que la historia no estaba completa, de que había algo más, una verdad más pura y liberadora, esperando ser encontrada? Esa inquietud no era tu imaginación, era el eco de tu propia herencia espiritual, una memoria ancestral que se negaba a ser silenciada por el dogma. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, esperando este preciso instante para despertar. Piensa en lo que esto significa para ti, aquí y ahora. La doctrina del pecado original no es solo una idea teológica, es una jaula espiritual. Es un veneno que se ha filtrado en la conciencia colectiva durante milenios, enseñándote a desconfiar de tu propia naturaleza, a temer a tu cuerpo, a ver el mundo como un lugar de exilio y no como un hogar sagrado. Te ha convertido en un peregrino en tu propia existencia, buscando siempre una salvación externa, porque te convencieron de que la divinidad no podía habitar en un recipiente tan imperfecto como el tuyo. Pero si tu linaje no desciende necesariamente de esa historia de desobediencia en el Edén, si tu sangre y tu espíritu pueden estar conectados a una humanidad más antigua, a uno de esos pueblos que ya habitaban la tierra, entonces esa jaula se desvanece. La deuda es cancelada porque nunca existió. El pecado es borrado porque nunca fue tuyo. Esta revelación espiritual no es una herejía, es tu emancipación. ¿Comprendes? Ahora la magnitud de lo que te fue arrebatado. No solo te ocultaron un capítulo de la historia humana, te robaron tu soberanía espiritual. Te dieron un mapa que solo llevaba a sus templos, cuando el universo entero estaba a tu disposición. Te hicieron creer que eras una oveja perdida, necesitada de un pastor institucional, cuando en realidad eres un explorador cósmico, con una brújula divina grabada en el corazón. Esta verdad prohibida te devuelve el poder. Te recuerda que tu conexión con lo divino es directa, personal e inalienable. No necesitas que nadie te perdone por ser humano, porque ser humano, en toda su diversidad y misterio, es parte del plan sagrado de la creación. Ya no eres el hijo de la culpa, sino el heredero de un cosmos vibrante,
un descendiente de una luz que los constructores de imperios intentaron apagar, pero que nunca pudieron extinguir por completo. Pero si crees que has llegado al final del laberinto, si piensas que desvelar la existencia de otros pueblos es la revelación definitiva, estás profundamente equivocado. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie, la primera piel de un misterio tan profundo que hace que la historia de Adán y Eva parezca un simple cuento para niños. Hemos abierto una puerta que la Iglesia cerró con 7 sellos, pero lo que hay detrás no es solo la libertad que acabas de sentir. Hay también una verdad más oscura, más inquietante, una verdad que explica por qué el encubrimiento fue tan feroz y tan desesperado. Porque la existencia de otros pueblos no era el verdadero secreto, era solo la premisa necesaria para ocultar algo mucho más aterrador. La pregunta que debemos hacernos ahora no es por qué existían otros humanos, sino qué los hacía diferentes. Regresemos una última vez a ese pasaje escalofriante del Génesis, el que sobrevivió a todas las purgas y censuras como un testigo incorruptible. Génesis 6. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Hemos establecido quiénes eran las hijas de los hombres, esos pueblos preadámicos, esa humanidad que existía fuera del jardín. Pero el texto sagrado los distingue de otro grupo, un grupo al que llama, con una solemnidad que hiela la sangre, los hijos de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Si no eran del linaje de Adán, y tampoco eran de los otros pueblos de la tierra, ¿de dónde vinieron? ¿Por qué la Biblia los separa con tanto cuidado del resto de la humanidad? ¿Qué más nos ocultaron sobre ellos? Prepárate, porque estamos a punto de descender al siguiente nivel del abismo. La conspiración no era solo para controlar tu alma a través de la culpa. Ese era el objetivo terrenal. El verdadero encubrimiento, el misterio prohibido que custodiaban con pánico, era de naturaleza cósmica. Tenían que borrar a los pueblos preadámicos de la historia para que nadie hiciera la siguiente pregunta. La pregunta que lo cambia todo. Si hubo una unión entre estos seres celestiales y una humanidad que no estaba bajo el pacto del Edén, ¿qué fue lo que nació de esa mezcla? ¿Qué clase de descendencia engendraron? Porque la verdad que la Iglesia jamás reveló no es sobre el origen del hombre, sino sobre la aterradora contaminación de su linaje. Has sentido el alivio, ¿verdad? La sensación liberadora de que la mancha del pecado original quizás no te pertenece, de que tu linaje espiritual podría ser más antiguo y puro que la historia de una caída en un jardín. Has respirado hondo, creyendo haber encontrado la salida de la jaula. Pero debo detenerte aquí, en este preciso umbral de tu despertar, porque todo lo que creías haber descubierto, la existencia de otros pueblos, la conspiración de la Iglesia para ocultarlos, era solo la primera capa del engaño. La verdad que te han ocultado es infinitamente más compleja y aterradora de lo que imaginas. Los pueblos preadámicos no fueron borrados de la historia simplemente para proteger la doctrina del pecado original. Esa fue la excusa, la cortina de humo para esconder un misterio prohibido de proporciones cósmicas. La verdadera razón por la que su existencia fue declarada herejía es mucho más oscura. No se trataba de quiénes eran, sino de lo que no eran y de lo que, por su naturaleza, atrajeron desde los cielos. Aquí yace la revelación espiritual que lo cambia todo, el secreto oculto que los concilios defendieron con fuego y sangre. Adán no fue el primer ser humano en un sentido biológico. La tierra ya estaba poblada por hombres y mujeres, tribus y civilizaciones. Lo que la Iglesia jamás reveló es que Adán fue el primero en recibir algo diferente, un componente divino que los textos hebreos antiguos llaman el nefesh, el alma viviente, un aliento directo de Dios que le otorgaba una conciencia espiritual única.
y la capacidad de comulgar directamente con su Creador. Era un experimento sagrado, un linaje diseñado para ser un puente entre el cielo y la tierra. Los otros pueblos, los preadámicos, eran perfectamente humanos en su carne, pero su espíritu era de la tierra, no portaban esa misma chispa de conexión directa. Eran la magnífica creación de Dios, sí, pero Adán era su interlocutor. ¿Comprendes ahora la diferencia? No se trataba de dos razas, sino de dos frecuencias espirituales habitando el mismo planeta. Esta verdad lo destroza todo. La Biblia, tal y como te la presentaron, no es la historia de la humanidad. Es la crónica de un linaje muy específico, el linaje adámico. Es como si te hubieran entregado el diario íntimo de una sola familia y te hubieran dicho que era la historia completa del universo. Cada profecía, cada pacto, cada ley estaba dirigida a proteger y guiar a esta estirpe portadora del Nefesh. El resto de la humanidad, mientras tanto, seguía su propio curso, ajena a este drama sagrado que se desarrollaba en un jardín aislado. Esta es la razón por la que la historia de la salvación parece tan localizada, tan centrada en un solo pueblo durante milenios. No era exclusión divina, era una operación espiritual de precisión. Y el peligro, el verdadero peligro que obligó a la Iglesia a enterrar esta verdad, no era que la gente descubriera que no descendían de Adán, sino que descubrieran lo que les ocurrió a los que no tenían su protección espiritual. Ahora, con esta nueva luz, vuelve a leer ese pasaje aterrador de Génesis 6. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. De repente, las palabras resuenan con una claridad espeluznante. Las hijas de los hombres no eran simplemente mujeres. Eran las descendientes de esos linajes preadámicos, las humanidades cuyo espíritu estaba anclado a la tierra, sin el sello protector del Nefesh adámico. Y los hijos de Dios, esos seres de los que la Biblia habla con un temor reverencial, no eran hombres del linaje de Set, como intentaron hacerte creer los teólogos para apagar el fuego. Eran algo más. Entidades de un plano superior, atraídas por una humanidad que era biológicamente compatible, pero espiritualmente vulnerable. Vieron una puerta abierta, una vasija sin el escudo divino, y la cruzaron. La unión que se produjo no fue un simple matrimonio entre tribus. Fue una transgresión cósmica, una mezcla de naturalezas que nunca debió ocurrir. Siente esta verdad en tus huesos. La historia que te contaron no es solo una mentira, es un mapa falso diseñado para que nunca encuentres el verdadero campo de batalla. Te hicieron creer que el gran enemigo era una serpiente en un árbol, cuando la verdadera amenaza descendió de las estrellas para corromper la creación desde dentro. Te han mantenido distraído con la culpa de una manzana mientras se ocultaba una incursión que alteró el ADN espiritual de este planeta para siempre. Esta revelación no te condena, te elige para ser uno de los que despiertan, de los que ven más allá del velo. Ya no eres el descendiente de un pecador, sino el custodio de una verdad que tiene el poder de reescribir la historia. Si sientes el llamado de esta herencia, si reconoces en tu alma el eco de este conocimiento perdido, reclama tu lugar en esta nueva conciencia. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Pero si crees que hemos llegado al fondo del abismo, te equivocas. Apenas hemos encendido una cerilla en la oscuridad, porque la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvo consecuencias. Engendraron una descendencia, una raza híbrida que caminó sobre la tierra, cuya existencia es la clave del mayor encubrimiento de todos los tiempos. La Biblia los llama los Nefilim, gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿qué eran en realidad? ¿Por qué su nacimiento provocó una reacción tan violenta de lo divino que fue necesario un diluvio para limpiar la tierra?
Si la Iglesia ocultó la existencia de los pueblos preadámicos para esconder el pecado original, ¿qué verdad aún más aterradora estaban tratando de ocultar al borrar de la historia a la descendencia de esta unión prohibida? ¿Qué eran realmente los Nefilim y qué herencia imposible dejaron en nuestra sangre? El velo ha sido rasgado. Ahora lo ves todo con una claridad que duele y libera al mismo tiempo. El jardín del Edén no era el mundo entero, sino un santuario sagrado. Adán y Eva no eran los únicos padres de la humanidad, sino los primeros portadores de una conciencia divina, el Nefesh, el aliento sagrado que los conectaba directamente con el Creador. Y fuera de ese jardín, en un mundo que te dijeron que estaba vacío, florecían otros pueblos, otras tribus, otras humanidades, magníficas en su propia creación, pero espiritualmente distintas, ancladas a la tierra. Este es el secreto oculto que lo cambia todo, la verdad prohibida que desmorona 2000 años de dogma. La conspiración de la Iglesia, el silenciamiento de los textos apócrifos, la manipulación de las traducciones, todo tuvo un único y desesperado propósito: ocultar que el pecado original no era universal. Pero ahora entiendes que la razón era aún más profunda. Ocultaron a los pueblos preadámicos no solo para mantenerte de rodillas con una culpa heredada, sino para que nunca te hicieras la pregunta correcta, para que nunca conectaras los puntos y descubrieras la verdadera transgresión cósmica que tuvo lugar en los albores del tiempo, la unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una mezcla de naturalezas que jamás debió ocurrir y cuya existencia era una amenaza directa al linaje sagrado de Adán. Y ahora, en el silencio de tu propia alma, siente el peso de esta revelación espiritual. Siente cómo se rompen las cadenas que no sabías que llevabas. La culpa, esa sombra que te ha perseguido desde tu primer aliento, se disipa como la niebla al amanecer, porque entiendes que esa historia de caída quizás no es tuya. Ya no eres el heredero de una deuda, sino el posible descendiente de una luz mucho más antigua, o el portador de una chispa adámica cuya verdadera naturaleza te fue negada. Tu identidad espiritual se expande más, allá de los límites de un catecismo. Tu conexión con lo divino ya no necesita intermediarios, porque la verdad te ha recordado tu soberanía. No naciste roto, no naciste manchado, naciste en un universo infinitamente más complejo, misterioso y sagrado de lo que jamás te permitieron imaginar. Esta no es una simple curiosidad religiosa, es tu carta de emancipación. Es el mapa que te devuelve a tu verdadero hogar, un hogar donde no eres juzgado por un error ancestral, sino celebrado por el milagro. ¿Por qué nadie predica esto? Porque esta verdad no crea seguidores dependientes, crea maestros soberanos de su propio espíritu. Pero esta libertad, esta revelación, no es un destino final, es un umbral, y cruzarlo conlleva una responsabilidad sagrada. Durante siglos, la verdad fue custodiada por unos pocos, utilizada para controlar a muchos. Ahora, esa verdad ha llegado a ti. Ya no está encerrada en manuscritos polvorientos ni en concilios secretos. Está viva, latiendo dentro de tu conciencia. Y debes entender que el mayor secreto no es lo que borraron de la Biblia, sino lo que harás tú ahora con esta revelación. ¿Permitirás que se convierta en un simple dato intelectual? ¿O dejarás que transforme cada fibra de tu ser, la forma en que ves a Dios, al mundo y a ti mismo? Esta es la verdadera prueba de la fe, no la obediencia ciega a un dogma impuesto, sino el coraje de vivir de acuerdo con una verdad que has reconocido en lo más profundo de tu corazón. El conocimiento, sin transformación, es un tesoro enterrado. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? ¿Qué cimientos se moverían dentro de ti y qué nuevo templo construirías en tu interior?
El misterio prohibido de los pueblos preadámicos era solo la llave que abría la primera puerta, pero detrás de ella hay un pasillo oscuro que conduce a un abismo aún mayor, porque esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvo un fruto. Engendraron una descendencia, una raza híbrida que caminó sobre esta tierra, cuya existencia fue tan anómala, tan disruptiva para el orden cósmico, que provocó la ira de los cielos y un diluvio destinado a purgar el planeta. La Biblia los menciona casi de pasada, con un nombre que resuena con un poder antiguo y terrible: los Nefilim, hombres de renombre, gigantes, los héroes de la antigüedad. Pero, ¿qué eran realmente? ¿Por qué su nacimiento fue considerado la mayor de las transgresiones? En nuestro próximo viaje desvelaremos el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los Nefilim, la herencia prohibida que corre por las venas de la historia y que podría explicar los misterios más oscuros de nuestro pasado. Si este conocimiento ha encendido una llama en tu interior, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito para que juntos crucemos el siguiente umbral.